Hola, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cuántos bolsones querés? ¿Uno? O uno. Bueno, serían dos. ¿Tres? En vez de darle la comida a los chicos, se las vende. Toma. Bien. Hay 100, ¿no? Sí. ¿De dónde viene esa comida? Del Ministerio de la Nación. ¿Hay posibilidad de conseguir así de cantidad? ¿En cantidad? Y eso... ¿O es por época? ¿Cómo? No, porque ¿sabes qué? Nosotros con esto tenemos un comedor. Ah, Nosotros damos la ayuda y ustedes nos dan la ayuda. Con esa plata, en vez de hacer mejora en el barrio, arreglan sus casas, se compran vehículos. agarrate esta que yo agarro la que está rota. Entonces tratamos, viste, de ustedes nos dan la ayuda y nosotros le podemos comer. Hay más de 100 chicos que vienen a comer. ¿Qué contiene un bolsón? Y tiene 11 productos. Tiene leche, aceite, azúcar, fideo. O necesitan así, nosotros le podemos dar una ayuda y ustedes nos dan la ayuda. Dale, gracias. Yo soy de los que cree que las noticias hay que leerlas en comparación, ¿sí? Y mientras por un lado uno escucha al presidente Mauricio Macri hoy en Jujuy decir que hay que terminar con el clientelismo en la Argentina, esta noche en Tercera Posición les vamos a seguir sumando herramientas para que ustedes entiendan que lo que se dice con la boca, en público, en los discursos de campaña, no se cumple en la realidad, ¿sí? Porque esto que yo tengo acá encima es clientelismo puro y del peor. Esta semana nosotros les mostramos cómo camiones del Ministerio de Desarrollo Social iban a Dolores, un municipio donde gobierna un intendente de Cambiemos, y repartían heladeras, ventanas, colchones. 4 camiones nosotros grabamos, mejor yo lo grabó un concejal y nos dio el video. Y no eran precisamente para gente necesitada, iban a casa de clase media, iban repartiendo casa por casa. Clientelismo electoral, muchachos. Mientras el presidente dice que hay que terminar con el clientelismo en Jujuy, en Dolores el Ministerio de Acción Social hace clientelismo a cara descubierta directamente, mandando camiones de mercadería a una concejal de Cambiemos. Hoy en un portal de General Rodríguez se publica que en un supermercado chino están vendiendo 29 pesos un aceite de la marca Casaliva, ¿sí? En Paso del Rey, a 29 pesos un aceite de 1,5 litros, con un pequeño detalle, que no es una oferta del supermercado chino, sino que es prohibida la venta. Es un aceite que compra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, vale decir el ministerio que dirige Carolina Stanley, que por algún motivo sus controles no están muy bien, porque las cosas terminan saliendo a la venta cuando no deberían, porque todas ellas tienen esta etiqueta, que es prohibida su venta y comercialización. Pero como yo siempre les digo que el clientelismo es transversal y no distingue intendentes de uno y otro, en esto también hay que ser justos. Dolores gobierna Cambiemos, en General Rodríguez también gobierna Cambiemos. Ahora les voy a mostrar cómo en Ezeiza, donde gobierna el Frente para la Victoria y Justicialismo, gobierna Alejandro Granados, nosotros descubrimos cómo llegan también los bolsones de mercadería del Ministerio de Acción Social de la Nación y mal repartidos, entregados a punteros inescrupulosos, y acá no importa de qué partido son, porque terminan en manos de cualquiera, terminan siendo vendidos. ¿Cómo sabemos que esto está vendido? Porque lo compramos nosotros, muchachos, porque nosotros lo compramos con una sencilla cámara oculta. No lo compramos una vez, compramos 3 veces. Mandamos 3 veces la cámara oculta a comprar y vimos que un comedor regenteado o que referenciado con una concejal de Ezeiza llamada, acá le digo, Mirta Orué, ¿sí? Concejal de Ezeiza. La cámara oculta está hecha a una señora que se llama Graciela Cabrera. Le compramos 3 bolsones de comida, todas ellas, les aclaro, prohibida para su venta. Acá tienen arroz, más arroz, leche en polvo, se me cayó ahí, tienen fideos, más arroz, picadillo de carne, dulce de membrillo, en fin, las cosas que van en estas bolsas que efectivamente está bien que se repartan bolsas de acción social, pero dicen prohibida su venta. ¿Cuál es la coartada que utilizan todos? Que lo hacen por un bien loable. ¿Qué dicen? No,
como no nos dan proteínas, nosotros vendemos esto para después poder comprar carne. Mentira, porque después los pibes en esos comedores van y comen los fideos, el arroz que les queda. Entonces, esto es el clientelismo en su peor expresión, con el curro disfrazado de punteros. Pero cuando hay curro por abajo, muchachos, hay curro por arriba. Entonces, a mí esta de la moralidad, de venimos a cambiar y a moralizar la República, a mí que no me la cuenten. Porque mientras esto sucede, mientras uno constata, el presidente dice que no hace falta, que no hay que hacer clientelismo, y en la provincia de Buenos Aires, donde están desesperados, a ver si pierden, hacen clientelismo a lo pavote y revolean la comida para que la termine vendiendo cualquiera. Escuchen lo que dijo Macri en Jujuy. ¿Por qué? ¿Todo esto por qué? Porque como decía Gerardo, lo que queremos es terminar con el clientelismo. Queremos devolverle la independencia a cada argentino. Yo quiero que cada jujeño pueda elegir dónde vivir, dónde trabajar, qué emprender, con quién relacionarse, poder desarrollarse. Ahí tienen terminar con el clientelismo, mientras, insisto, en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Acción Social, que depende de Carolina Stanley, está repartiendo cosas de manera obscenamente electoral, sin ningún tipo de control. ¿Sí? Nosotros mostramos lo de Dolores esta semana y ahora mostramos cómo, les contamos cómo el General Rodríguez se está vendiendo a la Z en supermercados chinos, y les vamos a mostrar lo fácil que algún puntero inescrupuloso disfrazado de comedor termina vendiendo estas cosas. ¿Son los únicos lugares? Yo estoy seguro que no, porque me llegan, cada vez que empiezo a mostrar una de estas, me llegan 5 diciendo que esto sucede. Pero les decía antes, el clientelismo y el doble discurso no es patrimonio solo de estas cosas, ¿no? Porque mientras por un lado dicen, no, venimos a moralizar la República contra el kirchnerismo que robaba, y que seguramente robaba, y también tenemos para eso, para después contarles, hoy el propio presidente Mauricio Macri ha quedado imputado en una causa por la cual, acuérdense los que viajan y vienen del norte y toman la autopista, decían, ¿por qué carajo suben tanto los peajes si el kirchnerismo no era que los peajes estaban subsidiados? Ya lo venían subiendo, y de pronto cuando asume Macri los peajes se disparan. Margarita Stolbizer, a quien no se puede acusar precisamente de kirchnerista, presentó en su momento, en junio, una denuncia donde decía, qué raro, el gobierno aumentó 400% desde que asumió el peaje en la autopista del Sol, en la autopista panamericana, que también es la General Paz. ¿Y qué pasó al cabo de un año y pico de aumentar el peaje el 400% y además de arrancar la demorada nueva concesión para que se lo quede el consorcio Ausol? ¿Qué es lo que sucedió? Vendieron las acciones. El grupo Sideco, vale decir, el grupo Macri, recordemos que el propio Mauricio Macri fue gerente general, fue capo de la empresa Sideco dentro del propio grupo Macri, vendió sus acciones en el grupo Autopista del Sol y lo presentó como un gesto de republicanismo. Sí, republicanismo divino. Habían aumentado los peajes previamente, habían reiniciado la renegociación para que volvieran a tener la concesión por otra cantidad de años, no sé si 20 años otra vez, y entonces en ese momento que hicieron, vendieron las acciones y se levantaron 20 millones de dólares, muchachos. ¿Cómo termina esto? Bueno, ahora el juez federal Daniel Rafecas, después de la denuncia de Stolbizer y después de la intervención del fiscal Marijuán, han abierto hoy, han avanzado en una búsqueda de material documental para iniciar una investigación. Pero ahora sí, lo prometido, ¿cómo en Ezeiza se pueden comprar bolsones de comida y después que no nos digan que hay que terminar con el clientelismo? Hola, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cuántos bolsones querés? ¿Uno? O uno. Bueno, serían 2. 3. 3. ¿Vos querés uno? ¿Vara, vos querés uno? Sí. Dale. Es una referente que en vez de darle la comida a los chicos, se las vende. El nombre de la señora es Graciela Cabrera, Graciela Cabrera. Es una referente política que trabaja para quién. Para el municipio de Ezeiza, para la señora Mirta Abreu, que está en desarrollo social.
Hay 100, ¿no? Sí. ¿De dónde viene esa comida? Del Ministerio de la Nación. La bajan en Desarrollo Social. En Desarrollo Social ellos van con un listado según la gente que tienen y le dan tantos bolsones. Tengo una consulta, pues yo tengo un almacencito. ¿Eh? Tengo un almacencito, yo soy el tío de ella que te habían dicho Sí. ayer, ¿viste? Sí. ¿Hay posibilidad de conseguir así de cantidad? En cantidad. Y eso... ¿O es por época? Como... No, porque ¿sabés qué? Nosotros con esto tenemos un comedor. Ah, Nosotros damos la ayuda y ustedes no dan la ayuda porque compramos la carne, porque tenemos las cosas pero no tenemos. ¿Entendés? Con esa plata, en vez de hacer mejora en el barrio, arreglan sus casas, se compran vehículos. Lo usan para problemas que tengan ellos, personales. Esto a mí me baja Nación, sí. ¿viste? Y no es que me baja el municipio. Ah, Y como está bien, está bien. a mí me dan esto la... Para llevarte, ahí, agarrate esta que entonces, yo agarro la que está rota. entonces tratamos, ¿viste? De ustedes no dan la ayuda y nosotros le podemos comer. Hay más de 100 chicos que vienen a comer. ¿Qué contiene un bolsón? Y tiene 11 productos, tiene leche, aceite, azúcar, fideo, el otro tiene un dulce y la hierba. Bueno, Bueno, vale. cuando necesiten así nosotros podemos dar una ayuda y ustedes nos dan la ayuda. Dale, gracias. 3 semanas atrás estaba a 50 pesos. A la semana que seguía, 75. Y este fin de semana, cuando van a comprar la gente, ya lo aumentó 100. Bien, Hay 100, ¿no? sí, ustedes nos dan la ayuda y nosotros le podemos comer. Hay más de 100 chicos que vienen a comer. Yo la verdad no creo mucho en la justicia, pero si algún fiscal cree que debe intervenir, acá están todos los productos, nosotros le podemos dar todas las pistas para que lleguen a ver cómo se vendieron estas cosas y de dónde salieron. Claro, hay dos maneras de investigar. Está la manera hormiga, entonces alguno va a decir... Y empezamos y le caemos al merendero, le caemos a la señora que ustedes veían en la cámara oculta, se llama Graciela Cabrera, del merendero Los Carasucia, que es la que vende todo esto. O a lo sumo intentaremos llegar a la concejal Mirta Orué, cercana al intendente de Seiza, Alejandro Granado. Pero la verdad que yo no creo que haya que investigar por ahí. A mí me parece que habría que investigar qué está pasando en el Ministerio de Desarrollo Social, por el cual el conurbano está invadido de este festival de cosas que aparecen en venta en los supermercados, en los boliches chiquititos. Les contaba recién, General Rodríguez, acá tengo la publicación, el aceite Casaliva, que es un aceite que también distribuye el Ministerio de Acción Social. Se está vendiendo en el barrio Parque Paso del Rey a 29 mangos, 1,5 litros. Entonces digo, acá hay algo, alguien que en la desesperación por hacer clientelismo, en la desesperación por hacer repartos electorales, le está dando mercadería cualquiera y esa mercadería termina siendo vendida. Daniel Arroyo, además de candidato a diputado de un país, es especialista en temas sociales, ha sido viceministro de Desarrollo Social. ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo se evita? Primero yo creo 3 cosas. Uno es que sigue el clientelismo claramente y el gobierno, como varias veces pasó con otros gobiernos, se tienta en repartir por los canales no institucionales. Darle al concejal Juancito, que es el que baja por un lado, por el otro. Eso está claro y está claro que está creciendo y que hoy el gobierno del conurbano está tratando de bajar. Sí, con la tentación además que te haga el voto cambiado. Que por ahí si es un concejal de Frente para la Victoria, vos le bajás la mercadería y te haga un cruce de boleta, te mete una boleta cambiada y vos quién dice en ese lugar... Esa es la lógica. Y en esa lógica le das acá, baja allá. Eso el gobierno lo está agudizando. Eso es lo primero. Lo segundo para mí es importante, es que estas marcas no las conoce nadie. Que los sectores pobres siguen comiendo alimentos que no las conoce nadie. No, efectivamente. Es eso. O sea, no es... Vos vas al supermercado, cualquiera va a un supermercado, no conoce la marca. Las empresas... Prohibida su venta, comercialización... Y hacen comida de pobres para pobres. Entonces, yo creo que lo segundo... O sea, que vos decís que esto debe ser de baja calidad. Claramente es de baja calidad. La forma de resolver esto es que la persona tenga una tarjeta que vaya a comprar lo que quiere la persona directamente, que la que tiene el merendero o el comedor también tenga. ¿No te extraña que estas sean marcas hechas por las grandes... No, lo tengo claro, es así absolutamente. Que sean de las grandes marcas que hacen una línea... Lo tengo clarísimo, son de las grandes marcas que hacen la línea C o D. Y que el ministerio las paga como premium. No tengo ninguna duda que todo eso es así. Que es la misma gran empresa que tiene la marca AB, tiene la C o D para acá. O que tal vez por una cuestión de marketing no se quieren desprestigiar dándole comida a los pobres.
pobre. Andás a ver cómo funciona la a mí me perversión parece que comercial. lo que hacen es bajar los costos mucho, hacen realmente comida de baja calidad y se la dan al ministerio de hace mucho tiempo. Les toca a los que están, nos ha tocado a los que hemos estado antes. Después está el tema de la venta, y ese es bien complejo. A mí me ha pasado, siendo ministro, me apareció leche fortificada en Paraguay, o sea que entiendo lo difícil que es la logística de organizar esto. Pero acá hay para mí, dos soluciones claras. Uno, los sectores pobres tienen que comer lo mismo que come todo el resto. No pueden comer marcas o tipos de harina, de arroz, de fideo, que nadie conoce en ningún lado. La única forma de hacer eso es que tenga una tarjeta que se recargue todos los meses, lo que intentamos hacer nosotros, que le permite ir a comprar lo que quiere, como quiere, la marca A, B o C que quiere la persona, y que los comedores y los merenderos tengan la misma lógica. Hay que dejar de repartir alimentos, es la única manera, porque la tentación es clara, y sobre todo en proceso electoral, está el que dice, bájale aquel allá, arreglo con tal puntero, me lleva a 3 personas Y la a votar. discrecionalidad de quien lo hace. Brutal. La discrecionalidad de las empresas, que termina haciendo una marca específica para desarrollo social, y la discrecionalidad del que baja por un lado y por el otro. ¿Y qué le pasa? Le da a la señora que está acá y no a la que está al lado, que tiene la misma situación, porque este tiene un amigo, un puntero. Es discrecionalidad pura. Vean esta foto. Eso es también, es eso. Digo, ustedes me dirán que deja de comer la gente en la basura porque, como dicen ellos, venden la comida más barata para comprar carne y proteína. No, ahí nomás, cerca del merendero, los caras sucias, la gente sigue revolviendo la basura para ir a buscar comida. Entonces, que no la cuenten. Y después, por otra parte, está lo que nosotros mostramos en Dolores, digamos, también, donde hay como una especie de... hay un clientelismo para el conurbano y hay un clientelismo un poco más high, porque como el gobierno tiene las encuestas que le dan mal en el conurbano, sale a seducir el voto del interior. El voto del interior, donde hay clase media también afectada por el plan económico, ¿cómo lo seducen? Lo seducen repartiendo cosas top. Sí. Heladera, ventana, véanlo. ¿Sí? Esto es en Dolores. Este es el segundo, fíjate el primero. Bueno, acá está el camión, este camión lo han repartido todo ya. Cocinas y otros elementos. ¿Qué pasa? Como andaban sacando fotos por la duda. No estamos sacando, estamos filmando. No les gusta la presencia nuestra. Mucho más. Acá hay colchones, Acá hay sillas. colchones, sí, sillas. No les... Buenos días, señor. Concejal de Frente Renovador. Hola. ¿Cómo le va? Tenemos, Buenos días, señor. tenemos una denuncia Concejal de que Frente acaba- Renovador. Ustedes no son de acá, son trabajadores. De Nación, Ministerio de Desarrollo de Nación. ¿Y de la municipalidad quién te recibe? No, estamos con María Esther, del centro de referencia. Con María Esther Larregle, concejal. Sí. Van casa por casa, tienen un listado. Bueno, ¿ella anda con usted? ¿Está por acá no? No, está en un reparto. Bueno, acá está lleno, por lo visto todavía no han terminado de bajar, ¿no, Susana? No, Mirá acá las me ventanas, está... mirá las ventanas. ¿Cómo se llama el asco? Ahí no reparten comida, digamos, comida barata, sino que reparten heladera, una ventanita, por esto. Para Porque hacer además, el- porque cuando decimos que el clientelismo electoral, lo están diciendo todos los diarios, que los candidatos de Cambiemos están muy preocupados, entonces están buscando fidelizar el interior de la provincia para contrapesar los votos del conurbano que le vienen, según las encuestas, le vienen mal. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo buscan fidelizarlo? Con esto, yendo con camiones llenos de heladera, colchones, ventanas, para
repartir en un electorado de clase Sí, media. Sí, y termina siendo un elefante en un bazar, porque vos, si en Dolores metés un semi y entras a bajar heladeras, todo Se enteró todo el pueblo mundo. se enteró, con lo cual hay 5 que efectivamente lo tienen y el resto que está todo enojado por lo que está pasando. En el conurbano es en el medio de todo, puede haber alguien que esté repartiendo, en el medio se va perdiendo. Yo creo realmente que terminar con esta práctica clientelar es en serio. El gobierno está haciendo lo que dijo que venía a combatir. Eso es objetivo, que es así. Está haciendo lo que dijo que venía a combatir. Hay que empezar a alimentarse bien de verdad. Hay que permitir una tarjeta para que la gente compre los alimentos que quieran. No Esto puede que dice ser- la mujer, nosotros estamos vendiendo esto porque no conseguimos proteína. No, eso no hay manera. Es eso no incomprobable, hay además en manera. cualquier caso... No, pero aparte, ¿a cuánto le vas a poder comprar al supermercado esto para que te reciba después carne? Está claro que eso no es así. Eso, en términos, puede haber uno que lo haga, pero en términos generales no es así. Lo que están haciendo es, en parte, transformando esto en recursos de misma gente que es pobre y que trata de encontrar la vuelta como puede. Pero la base del tema es que el gobierno, en vez de ir por los caminos institucionales, está repartiendo a quien quiera, a sus punteros, vía sus caminos, creyendo que esto le da... Es clientelismo, ¿estamos de acuerdo? Clientelismo puro y duro como lo fue antes, claramente. O sea, el gobierno dijo que venía a combatir el clientelismo, lo que está haciendo es No, clientelismo no solo lo dijo, clásico. lo está diciendo Macri en Jujuy. Macri hoy en Jujuy diciendo, hay que terminar con el clientelismo, mientras acá se reparten desde ventanas a heladera para la No, clase y esto- media y es esto para... clientelismo clásico, porque no hay organización, no es que hay una estructura, una organización al que arma un proyecto y entonces en función de eso pasó tal cosa, sino alguien baja y dice, toma vos, eso es clientelismo clásico. Porque tampoco hay un listado de gente necesitada con precisión. Decir, bueno, los beneficiarios de la asignación universal por hijo pasen por tal lugar a buscar esta bolsa. Sí. No. Y Esto no- es al puntero y al revoleo. No lo hay, y yo diría, la forma de hacerlo sería, los que tienen asignación universal por hijo, por otro lado, pasen por tal, retiren una tarjeta para comprar alimentos de los alimentos que quieren, y no que alguien está haciendo un negocio porque hizo la marca Z de fideos para darle a los sectores pobres de mucha menos calidad y vendiéndoselo cara al Ministerio de Desarrollo Social o a cualquier área del Estado que lo compre. Acá hay realmente un problema serio. Hay también un problema de calidad alimentaria acá importante. Yo creo que esto, en serio, hay que hacer... Esto tiene que transformarse en una política de Estado, salir de esto. Solo es la manera de resolverlo, es con una tarjeta para que la gente pueda comprar. No hay otra manera. El reparto es discrecional. Y todo aquel que está en el gobierno se va a tentar, apretado porque lo electoral no le da bien, a tratar de encontrar la vuelta como sea y el puntero de tal localidad va a repartir a uno. ¿Qué pasa en la práctica? Es un empate, porque le va a dar a una parte de la gente, otra parte se va a enojar por decir, ¿por qué no me diste a mí? Para que lo cuesta la historia es un vecino. es eso. Y además porque digo, acá Es un empate. termina hay siendo un guita, empate. digamos, esto que es gratis, vean cómo se paga. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cuántos bolsones querés? ¿Uno? O uno. Bueno, serían dos. 3. En vez de darle la comida a los chicos, se las vende. Toma. Bien, Hay 100, ¿no? sí. ¿De dónde viene esa comida? Del Ministerio de la Nación. ¿Hay posibilidad de conseguir así de cantidad? En cantidad. Y esto... ¿O es por época? ¿Cómo? No, porque ¿sabes qué? Nosotros con esto tenemos un comedor. Ah, Nosotros damos la ayuda y ustedes nos dan la ayuda. Con esa plata, en vez de hacer mejora en el barrio, arreglan sus casas, se compran vehículos. agarrate esta que yo agarro la que está rota. Entonces tratamos, viste, de ustedes nos dan la ayuda y nosotros le podemos comer. Hay más de 100 chicos que vienen a comer. ¿Qué contiene un bolsón? Y tiene 11 productos. Tiene leche, aceite, azúcar, fideo. O necesitan así, nosotros podemos dar una ayuda y ustedes nos dan una ayuda. Dale, gracias. Las políticas económicas en lo que va este año y medio dañaron el bolsillo de los más necesitados, esto lo discutimos 100 veces, estalló el precio de los alimentos. ¿Esto qué es? Una especie de manotazo de ahogado de último momento, a ver si logran compensarlo para las elecciones, lo que se perdió de fidelidad clientelística, de electorado que pudo haberlo votado y no lo vota. ¿Qué es? Yo creo que sí, esos manotazos ahogados, si lo está haciendo 10 días antes del cierre de las elecciones, está desesperado tratando de hacer lo que puede. Lo que está claro que hay un problema serio, que bajó el consumo de leche, que bajó el consumo de carne y que hay más gente en los comedores comunitarios. Es un dato objetivo. Sí, lo venimos contando hace un año y pico. Absolutamente. Más gente en los comedores donde van jubilados que antes no iban. Exacto. El doble de gente en los comedores comunitarios. Hay lista Van los de pibes y espera. también van los viejos y se quedan sin laburo. Hay lista de espera en los comedores. ¿Lista de espera? Lista de espera. ¿Por qué?
porque tienen determinado lugar, entran tantos chicos, no entran más, estiran la comida lo que pueden, pero no pueden darle más de tantos chicos porque tienen un lugar reducido. Hay lista de espera en los comedores, eso es brutal. Y que vaya la gente grande, los abuelos de los comedores, es brutal porque no estaba pasando, eso objetivamente no estaba pasando. Tenemos que tener una cosa lógica. En la Argentina comer tiene que ser barato. En la Argentina comer tiene que ser barato, eso es una regla. Pero los alimentos Es fueron brutal. arriba de la inflación. Los alimentos, cuando el consumo baja, suben. Cuando el consumo sube, suben los alimentos. También no tienen ninguna lógica. Cuando sube el dólar, sube. Cuando no sube el dólar, suben. Tiene una vida propia los alimentos. Quien debería controlarlo, que es el secretario de Comercio, está claro que está pensando más en la rentabilidad del supermercado que en controlar ese proceso. Establezcamos una política de Estado mínima. En la Argentina comer tiene que ser barato. Se puede discutir si somos buenos o malos haciendo celulares. Alimentos sabemos hacer. Comer en la Argentina tiene que salir más barato que en el resto del mundo porque somos los que producimos alimentos. Yo creo que pasa de castaño oscuro. Ha habido clientelismo antes, nos ha tocado a todos, claramente. Es difícil controlar. Sí, la zapatilla de Rucauf, digo, de todo difícil, eso. desde una estructura, de un ministerio tan grande, es difícil controlar, pero cortémosla. No puede ser que en pleno Cuando hay siglo- herramientas modernas que permiten... en pleno siglo XXI que alguien esté comiendo fideos que nadie conoce, que nunca nadie vio y que solamente lo hace una empresa para darse a los sectores pobres vía el Ministerio X. Terminemos con eso. Daniel, gracias por venir. Gracias. Enseguida les vamos a contar los detalles urgentes de lo que está pasando con esta investigación que se ha iniciado esta tarde, o que ha avanzado esta tarde por la transferencia de acciones de la Autopista del Sol. Una investigación que llega al propio presidente Mauricio Macri. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Otra vez el conflicto de intereses. Los dos lados del mostrador. El fiscal Guillermo Marijuán le pidió hoy al juez Daniel Rafecas que avance en la investigación que tiene que ver con la venta de Autopistas del Sol, la empresa que pertenecía a Sideco, la tradicional firma de la familia Macri, vendida a una nueva empresa, una sociedad, una bolsa de consumo, una sociedad inversora, una sociedad que no tiene más referencia que 3 personas de apellido Fernández como integrantes de ese fondo de inversión. ¿Qué es lo que pasó? Autopista del Sol tenía concesionadas carreteras. Esas carreteras durante años tuvieron aumentos casi insignificantes, despreciables, y la rentabilidad era poca. Cuando asumió Mauricio Macri, se aumentó casi en un 400% los peajes de esas empresas. Y cuando se había aumentado en 400%, ¿qué pasó? La empresa de los Macri terminó por vender y obtener una ganancia de unos 20 millones de dólares en ese pase de manos. El presidente Macri estaba de un lado del mostrador y la empresa que había pertenecido a los Macri estaba del otro. Esto es lo que pidió el fiscal Guillermo Marijuán, que se empiece a investigar. ¿Las medidas? Bueno, básicamente todo el digesto jurídico para saber si metieron la trampa y una cantidad importante de delitos, entre ellos negociaciones incompatibles con la función pública y un delito muy raro, un delito que se llama agiotaje, que es maniobras artificiales para hacer subir o bajar el precio de las acciones. De eso por eso me mataste, ¿eh? Agiotaje es casi retro, amigo. Es un delito muy raro, un delito muy complejo, porque consiste básicamente en engañar a una sociedad de bolsa haciendo subir o bajar el precio de las acciones. Y vaya, que el incrementar un 400% la tarifa del peaje hace crecer la rentabilidad y en consecuencia hace crecer el valor de las acciones. ¿Cuál es en quantum esta cantidad? 20 millones de dólares es lo que investiga el juez Daniel Rafecas como un usufructo, una ganancia no esperada de esta operación que tiene 1 año y medio de duración. Arrancó en diciembre de 2005 y ya está prácticamente concretada. Hay que decir que a los casos de estudiada, investigada corrupción se lo llama conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, hay como una cosa un poco mejor armada jurídicamente que es lo que se viene investigando de los tiempos del kirchnerismo. No es López revoleando los bolsos, porque en definitiva López revoleaba los bolsos, dentro del bolso había 9 millones de dólares. Acá estamos hablando de 20 millones de dólares, o sea que más del doble de lo que revoleaba López. Pero cuando uno analiza más o menos la denuncia de Margarita Stolbizer, porque esto es interesante,
La denuncia de Margarita Stolbizer, la misma que tiene acorralada a Cristina en la causa Los Sauces. El fiscal es Guillermo Marijuán, el mismo que tiene acorralado a Lázaro Báez en la causa por la ruta del dinero K y toda la obra pública. El juez Daniel Rafecas, a quien efectivamente lo quisieron echar por sospecha de kirchnerismo explícito, pero en este caso lo que hay es algo que se puede casi comprobar. Ahí te corrijo en esto, porque nosotros lo que padecemos las autopistas sabemos que venían aumentando desde los tiempos, desde antes. Entonces, a diferencia de la tarifa de luz, la tarifa de gas, los peajes venían aumentando y muchos de nosotros puteamos contra el aumento de los peajes en el anterior gobierno. En ese momento, cuando empiezan a aumentar los peajes una vez que asume Macri, entonces decimos, pero, ok, hay que descongelar la tarifa de luz, hay que descongelar la tarifa de gas, había que descongelar una serie de tarifas, pero el peaje ya estaba carísimo. Sin embargo, la denuncia de Margarita Stolbizer dice que desde que asume Macri, el peaje de la autopista, lo que se conoce como el Consorcio de Autopista del Sol, que es la Panamericana y la General Paz, que fueron además lugares que merecieron obras como no merecieron otros lugares, que las pagó el Estado Nacional, no las pagó el concesionario. Recuerden que hay una conferencia de prensa del propio José López inaugurando una ampliación de la General Paz en una teleconferencia con Cristina, y eso no fue plata de Autopista del Sol, fue plata del Estado argentino. Bueno, en todo ese momento, ahora dice Stolbizer y analiza que el peaje aumentó un 400%. Y no solo eso, sino que además el Estado argentino, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, descongeló negociaciones para avanzar en renovarle la concesión a Autopista del Sol. En ese momento, claro, las acciones de la empresa crecieron y el Grupo Macri, la empresa Sideco, que es la que administró en algún momento el propio presidente Mauricio Macri, ¿qué hizo? Ante semejante aumento, decidió vender y se hizo de 20 millones de dólares. Juan Enrique, ¿qué pasó con los peajes durante la gestión Macri? Buenas noches, Rolo. Bueno, rápidamente te cuento, ¿no? Yo también padezco y sufro el aumento de los peajes. Y ¿sabés qué? Mira, miramos los últimos años, ¿no? Del 2001, que era $1,80, y toda la sucesión de aumentos, el peaje central, digamos, y llegamos al año 2011, 50 pesos, 55 pesos en la hora congestión. En dólares, Rolo, $3. O sea, aclaremos a la gente que hay otras tarifas, porque si ustedes no vienen por esa autopista, la hora congestión es la más alta, pero es la hora de donde más gente pasa. Vos hablás de conflictos de intereses. También te quiero mostrar el resultado de la Comisión Nacional de Valores. Recordemos que esta empresa cotiza en bolsa. Y antes de este aumentazo que ronda entre el 60 y el 120%, fíjate el resultado. El 2015, resultado, ganancia neta, antes de pagar impuestos, fue de 75.226.000 pesos. Aumentó al año 2016 un 287% a 291.302.000 pesos. Ahora, Rolo, claro, claramente alguien sabía que esto sucedía porque iba a pasar esto. Por eso claramente las acciones aumentaron de 18 pesos a los casi 100 pesos en el día de hoy. ¿Eso sería el famoso agiotaje, Néstor? Sí, claro. Lo que pasa es que el agiotaje está tenido en cuenta como un engaño a la sociedad de bolsa, como un inflado artificial. Es lo que se discutió durante mucho tiempo cuando fue el tema del traspaso de las acciones de las AFJP, que salieron a la venta con un valor y al día siguiente se derrumbaron. Exactamente. Bueno, en este caso sí había una cuestión fundamental para que la acción creciera. Había aumentado el peaje, con lo cual había aumentado... y se estaba renegociando por no sé cuántos años la renovación de la concesión. Y hay un tema adicional. Los 20 millones de dólares, además, no es la cifra final, porque además le permitió a la sociedad Autopista del Sol, regenteada por Sideco, terminar con su pasivo financiero. Es decir, pudo pagar todas sus deudas. Yo estoy seguro que Ricardo Lasca, que es titular de la Comisión Nacional de Usuarios Viales, va a tener algo muy interesante para contarme de esto. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo va? No, ya sabemos, y lo hemos hablado contigo en reiteradas oportunidades, el negociado que son todas las concesiones viales, ya sea rutas nacionales, accesos, y como muy bien dijiste, desde la década del 90 hasta ahora. Todos son responsables de estos grandes negocios. Lo que pasa es que lo de Macri es increíble, primero porque él es la famosa patria contratista. Durante la década menemista él tenía 4 corredores viales. En uno de ellos se detectó la emisión de tickets truchos, tickets mellizos y una evasión de IVA. ¿Trucho? Exactamente, tickets repetidos para evadir el IVA.
para que haya menos tránsito, le aumenten la tarifa. O sea, vos no sé si estarás al tanto, hace poco tiempo se disolvió la Sociedad de Puentes del Litoral, el puente Rosario Victoria, donde qué casualidad estaba Arroyo, Macri, Impreglio, todos estos señores de la Patria Contratista, el Club de Peaje, y esa concesión pasó ahora a manos de otra concesionaria, Camino del Uruguay, que tiene la ruta 12 y 14. Y esto es increíble porque primero que se indexaron tarifas durante el plan de convertibilidad, violando la ley. Hubo aumentos en forma permanente, como vos dijiste, ¿no? Como el resto de los servicios públicos que estaban... Acordate que lo discutíamos nosotros acá. Los servicios públicos estaban pisados y el peaje seguía Te digo aumentando. más, en el año 2008... Acordate que Scioli, cuando hace la autopista Buenos Aires-La Plata, empieza a cobrar antes de terminar el tercer carril. En el año 2008, vos algo quisiste decir, se aumentó la tarifa, nos olvidamos, aparte de otros aumentos, el 100%, con la excusa que se iba a remodelar y ampliar la avenida General Paz. Ahí apareció Debido, con unos cascos, máquinas. Resulta que no se hicieron las obras, fue un aumento encubierto. Al poco tiempo, otro aumento más para decir tampoco se hicieron las obras. Hasta que luego generaron el RAE, que es el recurso de afectación específico, que es otro recurso más, que nos sacaron a los usuarios viales vía aumento de tarifas para hacer esas obras. Vos en el ticket de peaje, la gente quizás no mira, en los accesos en las rutas nacionales figura la tarifa más el RAE. O sea, aparte del impuesto de los combustibles, tasas viales, contribuciones, estamos pagando este recurso de afectación específico creado en el año 2012. O sea, insisto, no nos sorprende nada este tipo de cosas. Son negocios fenomenales. Fíjate que en la autopista del Sol, acceso norte, pasan 12 millones de autos por mes o vehículos. Recauda más de 2.000 a 3.000 millones de pesos. Y la inversión en su momento fueron de 700 millones, porque no fue una obra nueva, como dicen todos, porque ya estaba hecha la traza, había varios carriles. Fue una inversión para mejorarla, con nuevos puentes, colectoras, más carriles. Una obra nueva cuando vos tenés que hacer la traza, claro, la Camino al Bonaire. Aquí quiero sumarlo a la conversación a Jorge Tayana, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. La autopista pasa por la provincia de Buenos Aires. Exactamente. ¿Y? Bueno, es un escándalo, pero el presidente Macri nos tiene acostumbrados a muchos escándalos con sus intereses y sus negocios con el Estado, desde cuando contrabandeaba autos en los años 80 hasta este último de hoy. Sí, ha sido una constante y ese quizás uno de los símbolos, junto con su padre, de la patria contratista. Así que eso no es una novedad ni es una sorpresa. Es una pena constatar que siga aprovechándose de esa situación ahora desde un lugar tan importante como es la presidencia de la Nación. El kirchnerismo que se equivocó al permitir que continuaran estos vacíos legales en las concesiones de autopistas. No, porque digo, la autopista siguió siendo de Sideco durante todo el kirchnerismo. Quedó, sí. No renovaron, no se le cancelaron la concesión, pero tampoco se la renovaron. Y así pasó con cantidad de servicios públicos, quedaron a mitad de camino, lo que era la famosa herencia de los 90. Bueno, se fue avanzando, creo yo, en distintas áreas, a distintas velocidades. Y en algunos casos con buen camino y en otros con no tan bueno. Porque el problema no es solo este escándalo que sucede, sino que si uno lo mira desde la perspectiva de los usuarios, no queda duda que la Panamericana ya comienza a estar desbordada y tendría que haber en marcha una estrategia de ampliación, de superación, porque ese camino, con toda la gente que se ha ido a vivir al norte y el tráfico cotidiano que tiene, ya está desbordado. Así que lo que vemos es que se hace esta venta, es un escándalo, pero nada se habla de cómo se va a mejorar el tránsito y el movimiento de autos entre la zona norte y la ciudad en los próximos años. Ustedes ahora que están en la oposición, el kirchnerismo se queja mucho que Comodoro Pi funciona al ritmo que le marca el gobierno. ¿Esto no lo desmiente, que avancen algunas investigaciones contra Macri? Yo creo que no, porque si usted ve cómo van esas investigaciones y cómo se cierra la de Arribas y cómo se cerró la de Macri a los pocos días de subir, que estaba procesado, se cerró, me parece que no. Lo que sucede... ¿Usted cree que estaba camino a cierre veloz? No. Sí, yo creo que hay un aparato judicial que ha funcionado muy, no de un ritmo continuo, sino espasmódicamente y de acuerdo a situaciones políticas, eso parece obvio, pero además me parece que hay una situación muy amplia que trasciende el país y trasciende la región, en donde los temas de transparencia están cobrando mayor importancia. No hablemos solo de la Argentina o de Brasil o de Odebrecht y de Sudamérica, hablemos de España
con Rajoy declarando, habremos de Corea, donde han sacado a una presidenta, nada menos que la hija del general Park, habremos de la presidenta, la directora general del Fondo Monetario, que ha sido condenada en Francia de la época que era ministra de Agricultura, si mal no recuerdo, y que también está, o sea, hay un tema de transparencia que está presente y eso de alguna manera también está impactando en una estructura, en un poder judicial que, como es el caso argentino, que lo que queda claro es que necesita una mejora que no es fácil tampoco. ¿En qué momento realizar. creen que como movimiento político van a poder librarse de tener que de rendir cuentas del lastre de las causas de corrupción que les quedaron? A ver, me parece que hay dos cosas distintas. Una cosa son las denuncias de corrupción que tengan sustento, que lleven a condena y que tiene que tener el mayor peso de la justicia. Eso es una cosa, porque la persona que cometió un delito de corrupción en el Estado... Bueno, además podés hablar porque creo que no tenés ninguna. No Así tengo, que pero además me parece que las personas que cometen ese delito en un movimiento popular es todavía, por lo menos políticamente, más grave, porque si uno defiende a los humildes no puede aprovecharse de esa situación. Ahora, lo que hay pendiente en la Argentina, que es mucho más importante, es obviamente que no el uso político de la denuncia como una forma de descalificar a un rival político, y lo que está pendiente es un debate profundo sobre la corrupción, que creo que tiene que basarse en la idea de corrupción cero, pero que tiene que encarar temas profundos. Uno de ellos es el tema de los contratistas del Estado. Ese tema no está resuelto desde hace varias décadas. No, porque además en pareciera Argentina. que corrupción es la más obscena y la corrupción prolija de la puerta giratoria del funcionario que sale de Eso un no lugar aparece. y va al Estado, firma cosas que benefician al grupo económico de origen y después Eso no vuelve, aparece como- esa es bueno, elegante. no aparece. Es un funcionario que sabe y que pasó al Estado, Sí, porque es un abnegado. Y hay una corrupción y hay una serie de corruptelas que también están casi en la vida cotidiana de muchas personas. Ese es un problema. Otro problema que no está solucionado, que es complejo y que en distintas partes del mundo se le ha dado diferentes respuestas, es la cuestión del financiamiento de la política. ¿Cómo se financia la política? Yo creo que hay que ir a un Con guita financiamiento... negra. No, yo creo que hay que ir... Bueno, pero eso porque yo creo que hay que ir a un financiamiento, como hay en algunos países, completamente y exclusivamente público de la actividad política. No se puede aceptar... Pero con las PASO plata y se había interesada. avanzado bastante durante Se con la ley bueno, electoral. se ha avanzado un poco, pero creo que está claro que no lo suficiente. Aprovecho que fuiste canciller y que te tengo acá, vamos a hablar un poco de Venezuela, pero antes, Bueno. si todavía no tuviste solución a tus reclamos por un accidente vial, te recomendamos que vayas a ver a la gente de Life Group. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. Yo dije, llueva, truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó. Y la constituyente llegó. Más de una decena de muertos en una de las jornadas más tensas de la historia reciente de Venezuela. Las elecciones para elegir a la Asamblea Constituyente, encargada de cambiar la Constitución, se desarrollaron con graves disturbios en Caracas y otras ciudades, donde la oposición levantó barricadas. La explosión de una bomba artesanal al paso de un convoy de policía fue uno de los momentos más violentos. Agradezco al pueblo valiente de Venezuela. El pueblo unido siempre jamás será vencido. Siempre jamás será vencido. En la noche del sábado, 3 manifestantes opositores murieron por disparos de civiles armados progubernamentales en los estados de Mérida y Táchira. El candidato a la Asamblea Constituyente, José Félix Pineda, fue asesinado a tiros en su propia casa en Ciudad Bolívar. Hoy, con el más profundo pesar,
tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. Smartmatic ha respaldado todos los resultados de las elecciones realizadas en Venezuela desde el año 2004. Cuando resultó ganador el presidente Chávez en el año 2004, no dudamos en avalar dicho resultado. Así ha ocurrido en cada elección subsiguiente, incluyendo cuando ganó el presidente Maduro en el año 2013 por un pequeño margen, o cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en el año 2015. Hubo una manipulación del dato de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de votos. Antonio Ledesma, el alcalde metropolitano de Caracas, en pijamas pidiendo ayuda. Un grupo de agentes de inteligencia le sacan de madrugada de su casa y le llevan empujones a un vehículo. En otra zona de la ciudad ocurre una escena similar. Es en la casa por cárcel que tiene el líder opositor Leopoldo López. Es engañado para que abriera la puerta y un agente le dice que salga a tomarse una fotografía, momento en que fue detenido. Lindo amanecer del 31 de julio. A las personas con alguna discapacidad que no tuvieron límites para ir a votar en camilla, en silla de ruedas, en muleta. El Parlamento venezolano, de mayoría absoluta opositora, ha pedido a la comunidad internacional que ignore el resultado de la elección. El que tenga ojos y el que tenga oídos. ¿Pudo haber pasado algo así en la Argentina? Siempre se dice que la Argentina iba camino a terminar como Venezuela. No, sin duda no. La Argentina y Venezuela tienen historias políticas, económicas y sociales completamente distintas. Venezuela vive una gravísima, severísima crisis político-institucional con una polarización y con un nivel de violencia que ha tenido una espiral ascendente. ¿De qué lado te pones vos? No, yo me pongo del lado hoy del diálogo y de la necesidad de encontrar un camino que garantice la paz, la democracia y la solución pacífica de ese conflicto. Acabamos de escuchar, el presidente, el Ejecutivo empujó esa constituyente, el Parlamento dice y pide al mundo que eso hay que desconocerlo totalmente. Antes el Parlamento había desconocido al presidente y había dicho que estaba cesado, y luego la Corte había desconocido al Parlamento. Es decir, tenemos un Parlamento que es una amplia mayoría opositora desde las elecciones de diciembre del 15, hay un conflicto institucional muy profundo. Creo que la comunidad internacional tiene que tener una enorme responsabilidad, pero una enorme prudencia. Y creo que la única posibilidad es, respetando la soberanía, impulsar y buscar las diversas maneras de que haya diálogo. Ha habido intentos de diálogo que fracasaron, pero creo que el único camino es un diálogo que encuentre un camino para Se está criticando mucho el silencio del Papa. No, el Papa hizo una representación, habló a favor, intentó por la paz y su preocupación. no logró. Bueno, esa negociación o ese diálogo fracasó, al menos en ese momento. Yo creo que hay que insistir, el Papa es una persona muy importante, la Iglesia de Venezuela ha hecho unas declaraciones bastante severas en relación al gobierno y a la escalada de violencia que hay, y me parece lo que deberíamos hacer todos es no amenazar con sanciones como hace Estados Unidos. Hace 60 años hizo eso con Cuba y eso de nada sirvió, y ahora amenaza con hacer lo mismo y va a tener el mismo resultado. Creo que ha sido un error del gobierno argentino y de Brasil impulsar la suspensión, y ahora va a haber a fin de semana una reunión y probablemente traten de sacarlo. Creo que a un país que esté en problemas no hay que alejarlo, hay que acercarlo. Ahora, ¿no te duelen las escenas de un gobierno redistributivo reprimiendo como una dictadura? Pero por supuesto, hay escenas violentas. ¿No es contradictorio con el...? Bueno, yo por eso digo, hay una severa, gravísima crisis institucional. Hoy estaba leyendo un informe que sacó el CELS, hoy en la Argentina, yo soy miembro del CELS desde hace muchos Condenando, años. Por cierto, también. Bueno, analizando la situación y cómo la escalada de violencia, como hay cuestiones donde el Estado debiera garantizar el monopolio de la fuerza, el uso racional y proporcional de la misma, y también destaca la existencia de acciones violentas por parte de algunos sectores opositores. Está claro que hay sectores que quieren que el conflicto escale,
y hay que tratar de que esos sectores que están en ambas partes queden aislados y que avance y tenga más espacio la posibilidad ¿Había una embajada paralela en Venezuela? No. ¿De la Argentina? No. ¿Una embajada de negocio? ¿Cómo? No, yo no sé si habrá gente que hizo negocios por el costado, pero no había una embajada paralela. Eso no. ¿Cómo era tu relación con los chavistas? Cuando eras Con canciller. Hugo Chávez, buena, con su canciller... ¿No era Maduro? No, fue en la segunda época, hubo varios cancilleres de Venezuela. En la última época sí era un Maduro nuevo como canciller, que era un hombre muy medido, muy voluntarioso, buscando consensos. Era otra época, otra circunstancia, y indudablemente el liderazgo de Chávez también era una situación completamente distinta a la que luego sucedió, porque él tenía un ascendiente político y una capacidad de maniobra que me parece que en la realidad no están hoy presentes. Ahí tengo la mesa que te quiere aprovechar, muchachos. Tayana, usted habla de crisis institucional en Venezuela, pero jamás habló de violación de los derechos humanos. ¿Hay sí o no violación de los derechos humanos en ese país? Bueno, violaciones de los derechos humanos sin duda hay, como hay en casi todos los países del mundo y del hemisferio. En el caso de Venezuela... ¿No son más exacerbados que en otros países? Déjeme terminar. En el caso de Venezuela, no hay duda que en una situación de creciente violencia y movilizaciones radicalizadas, hay claros casos de uso de la fuerza desproporcionada y hay claros casos en donde agentes del Estado han cometido crímenes. Algunos están siendo procesados, otros entiendo que no, y eso es una situación que ha merecido la consideración de varios organismos de derechos humanos. Hay violación de derechos humanos, hay casos de detenciones que se han prolongado sin tener un apoyo judicial y también hay uso de la fuerza por parte de algunos sectores opositores, lo que también ha escalado. La bomba que vimos es una bomba sobre los policías y sus opositores. Sí, Néstor. Tayana, buenas noches. La detención de López y de Ledesma 24 horas después de la constituyente, más allá de que el Poder Judicial haya dicho que fue porque violaron las condiciones del arresto domiciliario, en el contexto político de Venezuela, ¿es un acto de autoritarismo, es un acto de una dictadura o es un acto de justicia? Mire, a mí me parece que es una escalada en la polarización y en la radicalización del conflicto. Creo que no ayuda a generar un clima que permita restablecer el diálogo. Yo insisto en ese punto. Creo que el objetivo de todos los que podemos contribuir es ayudar a restablecer un diálogo, porque si no se restablece ese diálogo, lo que vamos a ver es una espiral ascendente de violencia y un conflicto que va a agudizarse y que no tiene buen pronóstico. ¿Termina en guerra civil? No, bueno, yo no quisiera pensar en eso, pero esa crisis debe contenerse antes que escale, porque puede institucionalizarse niveles de violencia crecientes y la crisis, yo insisto en la crisis, nosotros tenemos un parlamento que desconoce un presidente y un presidente que desconoce un parlamento. Tenemos una corte que desconoció un parlamento y una fiscal que desconoció lo actuado por la Corte. Y ahora tenemos una constituyente que ha tenido también el apoyo de un sector que todavía está por establecer exactamente su dimensión y al mismo tiempo tenemos una asamblea legislativa que ha desconocido ese proceso. Ese no es un buen mundo para encontrar soluciones. O sea que lo que debiéramos hacer es instar a que se restablezca el diálogo. 2 días antes de la constituyente estuvo Rodríguez Zapatero, que fue uno de los que impulsó el diálogo junto con Martín Torrijos y Leonel Fernández. Evidentemente no tuvo resultado porque buscaba una negociación última que evitara que se realizara la constituyente en esa situación de polarización. No sabemos, o yo no sé por lo menos, cómo va a desarrollarse la constituyente, pero me parece que están las condiciones dadas para que si no hay diálogo y si no hay una idea de la comunidad internacional sólida de que debe buscarse una solución dialogada y pacífica, creo que el escenario de que se empeore la situación es lamentablemente probable. Jorge, gracias por venir. No, gracias a usted. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero ya están aquí en Las Gateras. Está Pedro Vizcay, fue director del Banco Central hasta la semana pasada. Lo echaron por hablar. Enseguida volvemos.
Los últimos números publicados por el INDEC son de mayo, donde los salarios promedio de la economía crecen 29,9% interanual. En ese mes todavía la inflación era 24%, es decir, teníamos un crecimiento del salario real de casi 6%. Ese número en julio va a ser bastante más alto, va a llegar casi al 8%, y en promedio en el año le va a ganar por goleada la inflación. Sí. Esto es lo difícil de esta época, ¿no? Donde por un lado los sindicatos dicen que han perdido poder adquisitivo frente a la inflación, y por eso hubo ese gran conflicto docente, porque los docentes decían, estamos arrancando 10 puntos abajo en la negociación con lo que nos están ofreciendo, y por otro lado uno escucha al ministro de Economía, que yo entiendo que los ministros de Economía tienen que ser eternos optimistas, pero de ahí a contar cosas que uno, la verdad que no las termina de ver en la realidad. Ustedes escuchaban recién al virtual ministro de Economía, se llama ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, diciendo que el salario le va a ganar por goleada a la inflación. Juan Enrique, a ver, lo escucho. Bueno, Rolo, vamos a ver si realmente le podemos ganar por goleada. A ver, Marcelo. Ay, Dios santo. Ay, Marcelo. ¿Qué es este bochorno? Mira, ¿qué es este bochorno? Yo creo que no voy a poder estar en el mejor equipo de los 50 años. ¿Serio? Pero vos, Marcelo, creo que no sabés lo que es esto. Te dije al pecho te dije. Porque bueno, tiene la artrosis, le da ya. A Requejo le da la artrosis. Me estoy probando, Rolo, para estar en el mejor equipo de los 50 años. Y vamos con los penales. ¿Le vamos a ganar por goleada a la inflación? Mira, ponemos acá en el punto de penal, vamos a empezar a patear al arco. ¿Sabes por qué te digo eso? Ahí lo escuchábamos al ministro de Hacienda y él decía que en mayo los salarios aumentaron un 4,5% por encima al año pasado. Claro, el año pasado todos los trabajadores perdieron. Y respecto a los primeros 5 meses, él dijo un 2,3% respecto a los primeros 5 meses del año 2016. Pero, Rolo, todos los que estamos acá somos trabajadores y sabemos que primero aumentan los precios y después recién vienen nuestros salarios. Vamos a hacer la comparación y a ver si le hacemos la goleada a la inflación. Vamos, mira, acá arriba tenés la inflación. En abril interanual era 27,5. En mayo 24, en junio 21,7. Camioneros, estos son datos oficiales. Gremio que era referente en sus negociaciones, ¿no? De cada uno de los sitios de los sindicatos. Mirá, camioneros, llegó a fin de julio con el 21,7 con un 11. Buenísimo. El otro 11 lo va a recibir el 6 en noviembre y el otro 6 en marzo. El 23 recién, para estar un poquito arriba de este 21 interanual, recién lo va a recibir el año que viene. ¿Por qué te digo eso? Y no es que la inflación paró para ese momento. No, porque los precios aumentaron y el salario viene atrás. Vayamos a comercio. El 10, recibió el 10 en abril. Mirá, cuando recibió el 10 ya estaba perdiendo 27,5. El otro 10 lo recibió ahora a fin de julio. Y ahí recién vos podés decirme, sí, está 1,7 abajo. Ahora, la goleada, Rolo, te la debo, ¿eh? Sigamos un poquito más. Wokra recibió el 11 en abril. Ahí ya estaba perdiendo con el 27,5. El otro 10 lo está recibiendo ahora, que hace un 21. Bueno, no sé si goleada. Apenas, mira, está grande el arquero, ¿no? Hay que meterla acá de no, pero y le falta la mitad del año. Hay que meterla. Ahora, por ahí empatamos. Goleada. Mirá, goleada. Ahora vayamos con gastronómicos. Hizo a julio 21,7, hizo 12. Y tiene una negociación a noviembre del otro 12, 24. Fíjate. Sí, puede haber que alguno de estos gremios tenga algún manguito de más fijo, pero que no hace a lo central. Pero entonces, ¿cuál es la cuenta que hizo el ministro? No, ¿sabes lo que hacen? La cuenta la típica. Yo ya te dije, primero aumentan los precios y después viene el salario. Ellos hacen al revés. Ellos dicen, mira, acá seguramente yo con esto que negocié, para el futuro te va a servir. Pero a nosotros ya nos aumentaron los precios. Aquí yo lo negocio desde el año pasado. Que lo tengo acá Pedro Vizcay, que fue director del Banco Central. Digo, fue hasta la semana pasada, porque dijo algunas críticas técnicas sobre lo que estaba pasando, la materia en que el Banco Central estaba intentando llevar adelante su política antiinflacionaria y no le pidieron la renuncia, lo echaron. Buenas noches. Primero, ¿por qué te echaron? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿Por hablar? No, bueno, por hablar distinto, por plantear una serie de críticas, primero en el ámbito íntimo del directorio y luego de que, bueno,
se fueron dando una serie de situaciones por las cuales algunos temas sensibles... ¿Eras el único que pensaba diferente en el directorio del Banco Central? ¿El único que quedaba o había otros? No, el único que pensaba distinto. Yo fui planteando varias cuestiones en el ámbito interno del directorio durante 1 año y medio. En algún momento no tuve más la oportunidad de plantearlos en ese ámbito. ¿Que no te invitaron a las reuniones? No, en las reuniones sí, pero en algún momento el presidente del banco decidió arrogarse a través de una resolución de directorio el manejo de la tasa de interés y en función de eso yo decidí formular una serie de informes dirigidos al presidente porque en la Carta Orgánica del banco la tasa de interés es una atribución y un deber del directorio en su conjunto. Aclarémosle a la gente, corrígeme si me equivoco, de la tasa de interés es lo que también fija la tasa de las LEBAC, ¿no? Digamos que son... Exactamente, es el corazón de la actividad del Banco Central en cuanto a la política monetaria. Entonces, en función de ese proceso por el cual el presidente se arrogó esa facultad a través de una resolución de directorio que yo no acompañé para cubrir mi responsabilidad adentro y fuera del directorio, yo decidí formular una serie de informes que el presidente del banco jamás respondió y que tenían que ver con esto, que tenían que ver con discutir y ofrecer una serie de visiones constructivas respecto de cómo, bueno, reconsiderar el plan de metas de inflación y el manejo de la tasa de interés para evitar estos resultados. Te puedo hacer una pregunta poco ortodoxa, pero tal vez brutal. Ahora que te fuiste, y tal vez supongo que me la podrás contestar con más libertad, ¿hay timba financiera o no? ¿En la Argentina? Por supuesto. O sea, así que vos me lo dirás en términos más técnicos. Yo te lo pregunto brutalmente. No. ¿Hay o no timba financiera? Y yo te lo respondo técnicamente. Hay timba financiera y la timba financiera tiene que ver justamente con sacar diferenciales entre tasas de interés y por eso el modelo de metas de inflación que pone una tasa de interés muy alta y que libera el tipo de cambio favorece la timba financiera. Ganan unos pocos que son los sectores financieros y el conjunto de los actores económicos y sobre todo las familias pierden. Y eso ¿Es verdad que las LEBAC son una bomba de tiempo? ¿Son una deuda interna que puede ser una bomba de tiempo? Y mal administrada puede ser una bomba de tiempo. Puede ser una bomba de tiempo. Hoy estás... ¿Qué pasa si explota? Y si explota tenés un canje de letras por bonos. Un plan Bonex, como fue en su momento. Un plan, sí, tenés un plan. Hoy estás en ¿Quién perdería? A mí me preocupa que pierda el público, porque en Argentina pasó algo muy nocivo y es que se invitó al público a invertir en este instrumento porque es un instrumento que rinde. Pero la LEBAC no nació para que el público invierta en ella. La LEBAC nació para administrar la circulación de moneda en el sistema financiero, para administrar la liquidez. Entonces, cuando se transformó esto y se le dio la posibilidad de que todo el mundo vaya a la LEBAC como un instrumento de inversión y en los cafés de Buenos Aires se empezó a hablar de que había que invertir en LEBAC y que, bueno, las amas de casa invierten en LEBAC, que vamos a comprar, y todos nos transformamos en inversores, entramos en un problema, porque la Argentina es un país que tiene serios problemas de regulación sobre el sistema financiero, y en esta administración del Banco Central no hay una preocupación por regular la actividad bancaria, y esto creo que es uno de los grandes problemas estructurales que tiene esta administración. Enseguida vamos a volver a esto que pasó con Pedro Vizcay, lo echaron, a pesar de que tenía un acuerdo del Senado, lo sacaron por un decreto, pero vamos a entrar un poco en el clima electoral, ¿no? Salimos a la calle a hacer preguntas a la gente sobre estas elecciones. ¿Vos votás en capital o en provincia? En provincia. ¿Tenés decidido el voto? Sí. Digamos que lo anterior no. Vamos por apostar a salir un poco adelante. O sea, vas a votar a Bullrich, ponele, para senador. Ponele, sí. ¿Sabes a quién vas a votar? Y todavía estoy indeciso, no sé a quién votar. ¿No te gusta ninguno o te gustan todos? Y la verdad que ninguno. ¿A quién vas a votar? A Massa. Me gusta realmente, aparte, estoy de acuerdo. ¿Votás en capital o en provincia? No, provincia. ¿Tenés decidido el voto? No, está todo tan mal manejado, ¿viste? Se habla muchas cosas, después cuando suben, ¿viste? No pasa nada. No lo voy a decir porque el voto es secreto. Me parece muy bien. Pero, ¿vas a votar igual que la última elección, el mismo partido?
Sí, voy a votar al mismo partido, que por desgracia no es el actual. El actual gobierno. ¿Sabes a quién vas a votar? No, no sé nada de eso. Me gusta Massa, pero no sé a qué partido pertenece ni nada de eso. Pasa que no me siento con derecho a votar porque vivo en otro país. Entonces, ¿quién soy yo para elegir quién gobierna un país donde yo no vivo hace 20 años? Si es del partido legislativo o whatever, no sé, entiendo, sí. ¿Tenés decidido el voto? Cambiemos. A Cambiemos, ¿no? A Bullrich. Sí. Si no gana Esteban Bullrich es retroceder otra vez y no podemos retroceder. Tenemos que avanzar. ¿Y si gana Cristina? ¿Qué pasa? No, no puede ganar Cristina. Todas las encuestas no le pueden dar ganadora nunca. ¿Y si gana Cristina? La verdad que lo voy a lamentar mucho. Así no siguen estando estas madres cachivache con pendejos cachivache, con plan de asignación universal por hijo, el otro que la pensión por invalidez trucha. Bueno, qué sé yo, ahí tenés algún cachivache que debe tener 40 hijos y no se pará, no es nunca. Entonces, no, pero no es un poco agresivo lo que está diciendo la chica, no la conocés. Me salió del alma, no le pegué un sopapo. Pero ¿y por qué le vas a pegar? O sea, no, porque hay que respetar una otra opinión. ¿No? Cristina, volvé, ¿para qué puede llegar a volver? Había un 90% de gente que no sabía ni hablar y ganaba más que un cirujano del hospital de clínicas. ¿Sí? Entonces, vos decís que era así. La verdad, ¿eh? Ponételo a pensar vos. Estoy exagerando un poco, pero hay gente que no sirve para nada. Pero no te parece mucho decir un abogado. Pero no te parece mucho decir que una chica, porque dice viva Cristina, tiene 40 hijos, no usa forro, ¿no es un poco fuerte? Soy guarro yo. Y estas cachivaches, yo ya las ubico, ¿me entendés? Cuando me subo al tren y veo esas minas que tienen 26 años y tiene uno colgando de acá, el otro de acá, el otro... O sea, ¿vos dónde se criaron? ¿En una tribu? ¿Cuál es el que por ahí te tira un poco más? Mira, en este momento yo creo que medianamente Massa. ¿Por qué por ahí tu voto no va para Cambiemos? No, porque Cambiemos arrancó de una forma y ahora es como que muchas cosas que dijeron, viste, que se van a hacer, después volvieron todo para atrás. Son como los equipos de fútbol, viste, hay mucha teoría y no hay práctica, viste. No meter un gol. Claro, bueno, lindo no meter un gol. Lo digo con mucha gana, Cambiemos. Macri, Bullrich, Vidal. Ah, ya sos militante. Sí. ¿A quién vas a votar, amigo? A nadie. A ver, por supuesto nosotros no hacemos encuestas, lo que salimos es a preguntarle a la gente con nuestra herramienta de trabajo, con nuestra cámara, con nuestro micrófono, pero sí podemos decir que lo que encontramos es que hay mucho voto indeciso y mucho voto de gente que no quiere decir a quién va a votar, que dice, sí, sé, pero no voy a decir a quién va a votar. Viene rara la encuesta, viene rara la elección, es lo que nosotros vemos con nuestra cámara. Digo, las encuestas hablan de una cosa, nosotros la verdad que no lo vemos traducido exactamente cuando salimos con nuestras cámaras de la manera más libre y más aleatoria que podemos. Agustín Rossi es precandidato a diputado por Santa Fe. ¿Cómo ves la cosa en Santa Fe? Bueno, en Santa Fe en general hay todavía un porcentaje de indecisos. Me parece que las elecciones parlamentarias siempre generan más diversidad y generan más indecisión. En general, generan menos atractivo que las elecciones cuando se elige intendente, gobernador. Lo crucial va a ser si va o no voto bronca al gobierno, ¿no? Hay sectores de la sociedad que tienen mucha bronca, ¿no? Eso es así. Y uno lo nota y uno lo ve, ¿no? Yo creo que va a haber mayoritariamente un voto claramente en contra del gobierno, al menos lo que yo visualizo en la provincia de Santa Fe y muy fuertemente en la ciudad de Rosario, por lo que han sido, por lo que son las condiciones económicas que han deteriorado. Nosotros vemos la crisis y lo que está pasando en el conurbano, con sus altas y sus bajas. ¿Qué está pasando en Rosario? ¿Quién gana y quién pierde? Bueno, Rosario no sí. Electoralmente, sino económicamente. No, bueno, pero toda la industria manufacturera está complicada. Nosotros tenemos una localidad, por ejemplo, al lado de Rosario, que se llama Cebal, que tiene 6.000 habitantes y tiene 44 talleres del calzado. Y la industria del calzado, ¿cómo funciona generalmente acá? A mediados de principio de año, mediados de año, hay una feria nacional e internacional en Córdoba, ahí se juntan todos los fabricantes de calzado de la Argentina y los compradores. Y el fabricante se lleva las órdenes de compra para la nueva temporada, no se trajeron nada.
Y no se trajeron No se nada. trajeron orden de compra. No se trajeron nada porque en realidad lo que hay fueron es... a buscar a China. No, bueno, y la importación indiscriminada, sobre todo el calzado deportivo. Esas fábricas son fábricas que realizan el calzado deportivo, el calzado accesible, calzado deportivo accesible. No son Grimoldi, por decirlo de alguna manera, que está en Arroyo Seco, que todavía fabrica calzado de cuero y que encima tiene un calzado de calidad que tiene un mercado de exportación, pero ahí está claramente complicado. Y eso yo creo que es la punta del iceberg de lo que sucede con la industria de Santa Fe. El otro sector que tenemos claramente complicado es la industria del mueble. En Cañada de Gómez, una localidad más grande, 30.000 habitantes, alrededor de 30.000 habitantes, una localidad que tiene más de 100 fábricas de mueble, de fábricas de 800 trabajadores a talleres de 10, 15 trabajadores, que es ese mueble que se hace en base al fibrofácil, digamos, ¿no? Ese mueble de mucha rotación, de mucho consumo. La intendenta el otro día salió y dijo que tiene 3.000 puestos de trabajo en riesgo en la localidad, producto también... Bueno, están diciendo que el mueble, después de la textil y el calzado, la industria del mueble es la próxima que entra en colapso. Bueno, pero porque tenés importación de Brasil e importación de China. Mira, te voy a decir algo. El otro día estaba en Vera, me lo dijo un fabricante de abertura de aluminio. Y en Crespo me lo dijo un ferretero, material de construcción. Ambos dos vinieron a la FEMATEC. La FEMATEC en general es la feria de materiales y de materiales de construcción, máquinas y herramientas más importante que se hace en la Argentina. El 80%, dicho por ellos, digamos, observadores, digamos, el 80% de los están con productos chinos o directamente chinos. Entonces, vos tenés una fábrica de herramientas histórica como es la Baco en la localidad de Santo Tomé, al lado de Santa Fe, donde obviamente que los trabajadores están claramente preocupados. Entonces, porque además, lo que el gobierno no... si en el 2015 se producían 100 y se vendían 100 en Argentina, ponele muebles, 80 de industria nacional y 20 importados, es una ecuación, es el 20%. Ahora, si las ventas te pasaron al 50 y las importaciones en lugar de 20 te subieron a 30, quedaste con 20 de producción nacional. Aquí le quiero preguntar a Juan Pablo Godoy Vélez, que es abogado del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay un mayor grado, una sobrecarga en los tribunales laborales a partir de lo que está pasando en la economía hoy? La sobrecarga está dada en función de los despidos que se van dando. ¿Pero se empieza a registrar ya también ahí? Sí, eso seguro. Y a eso sumale que hay que recordar que hay 30 juzgados laborales, por lo menos lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay 30 juzgados que están sin jueces. Con lo cual sin jueces. Sí, de los 80 son aproximadamente 30. Pero, ¿cómo, perdón? O sea, de 80, 30 sin jueces. Es una tasa promedio en todos los juzgados, en todos los fueros pasa lo mismo. ¿Hay industria del juicio como viene denunciando Macri? Bueno, la industria del juicio no existe. Yo vuelvo siempre con lo mismo. Lo que tenemos es la industria del incumplimiento y esta cosa de perseguir a los jueces que fallan en contra, por ejemplo, lo que fue con la ley nueva de riesgo de trabajo, y ahora la Superintendencia de Riesgo de Trabajo sube la apuesta porque sacó una resolución, que es la 760 del 2017, por la cual hay que hacer un registro, que no es ni más ni menos que una lista negra de los abogados que hacen juicio y plantean la inconstitucionalidad. Entonces, van tras los jueces y tras los abogados que planteen la inconstitucionalidad de la ley de riesgo de trabajo. Claro, bueno, ahí hay un caso en la justicia que es parecido a lo que pasó con Vizcay, digamos, que en el Banco Central. La disidencia lleva a que te echen. Y sí, o por lo menos que te persigan. ¿En qué medida lo que vos veías en el Banco Central es un correlato con lo que se ve en la microeconomía? En una medida muy directa, porque si vos subís la tasa de interés de la economía, la ponés en un 38%, como hizo Sturzenegger cuando arrancó la gestión, inmediatamente eso se traslada a la capacidad de la actividad económica, que se deteriora, y sobre todo a la capacidad de consumo. Y lo que hemos visto en este tiempo justamente es eso, es un deterioro de la capacidad de consumo y un deterioro de la actividad económica. Las pymes han sufrido fuertemente, no solamente por la apertura importadora, sino también porque se achicó la capacidad crediticia en la Argentina y se pero destruyó. lo que decía Sturzenegger es que tuvo que subir la tasa tanto porque Banoli le había dejado activada una bomba de una hiperinflación. ¿Es así? Eso es mentira. Eso es una mentira absurda.
Sturzenegger subió la tasa de interés a ese nivel porque decidió desregular completamente todas las normas vinculadas con la regulación del ingreso y la salida de capitales de la Argentina. ¿Es un problema ideológico de concepción económica o es un problema de beneficio de determinados actores? Es una ideología que beneficia a algunos sectores frente a otro proceso político que, fundado en el mandato de la Carta Orgánica, buscó orientar el crédito en la economía y controlar la estabilidad financiera, la estabilidad cambiaria y generar desarrollo económico con inclusión social, que es el modelo del mandato múltiple. Es muy importante el mandato múltiple porque fija objetivos muy específicos que tienen que cumplir los directores y el presidente del Banco Central, porque para eso son designados, para hacer cumplir una ley. Sí, pero en la gestión anterior nunca lograron que hubiera préstamos hipotecarios, y ellos lo están logrando a partir de la medida de la UBA. Bueno, habrá que ver después cuál es el riesgo social que estos préstamos hipotecarios generan, porque son préstamos atados a la inflación. Esto, ¿Vos te parece que son peligrosos a futuro? Capital e interés atado a la inflación. Y sí. Capital e interés. ¿Qué me querés decir con esa sonrisa socarrona, te quiero decir que no sabés nunca cuánto va a terminar de pagar. Fíjate si que el capital que te prestan a vos está atado a la tasa de inflación, capital e intereses atado a la tasa de inflación, todos los días... ¿Corre más que el aumento de sueldos? Pero si te agarra un escenario como estos últimos 2 años, vos vas a pagar la cuota y todos los meses vas a deber más. Esta es la realidad. ¿Deber más? Un dato central. Hay cerca de 17.000 millones de pesos en créditos UBA, de los cuales el 60% son hipotecas, y en depósitos UBA, que es el mecanismo por el cual el ahorrista gana porque se actualiza su depósito por inflación, tenés 1.500 millones aproximadamente. Te lo pregunto más directamente. ¿Vos te comprarías una casa con un préstamo UBA? No. Y lo he dicho públicamente también, y son las cosas que molestan, porque... Y acá hay una cuestión que tiene que ver con... Mirá que después alguien va a sacar la hipoteca, te la van a mostrar si te la compras, Rolando, el UBA se actualizó más pero... que el dólar. El UBA subió de 14 pesos en marzo del 2016 a 19,50 en estos días. Y el dólar estaba a 16 pesos y hoy está a 18. O sea que el UBA se encareció más que el dólar. Y a eso sumale el 5% que cobran de tasa. Pero en Ciudad de Buenos Aires furor, ¿eh? No, mirá, si vemos acá... ¿Cómo que no? Sí. Está Pedro Vizcay que no me deja mentir. Si vos tomás toda la masa de créditos, de informe de datos del Banco Central, está Pedro Vizcay, 70.000 millones de pesos, lo llevas al PBI, es el 0,8% del PBI. Cuando, bueno, no había nada. No había nada. No, en el kirchnerismo era un 1%, o sea que están por debajo de lo que era el kirchnerismo. Lo que pasa es que lo comparan con el año 2016, que no había nada. Se reactivó objetivamente en la Ciudad de Buenos Aires. Se reactivó respecto al año 2016. Da un dato positivo, bueno. Ahí lo tengo. Yo les aviso una cosa. En cuestión de años, acuérdense del UBA, porque ahí vamos a tener otra que industria del juicio. Otra que 1050. 1050, claro. Porque, está bueno la 1050. Pero vamos a preguntarle a él que sabe. ¿En qué se parece el UBA a la 1050? Recordemos, la 1050 fue unos préstamos indexados de los tiempos de Martínez de Oca que terminaron estallando por los aires. Tiene un coeficiente de actualización. Lo importante es que actualiza por una variable, en este caso es el SER. El punto central me parece que acá tiene que ver con el hecho, con este dato que les di recién. Los depósitos en UBA no crecieron, esto es, a los bancos no les conviene dar depósitos en UBA porque tienen que pagar más de interés. Le conviene a los bancos ir por un instrumento que le aumente la tasa de retorno a través de un crédito hipotecario. ¿No están dando préstamos en UBA? ¿Créditos en UBA? O sea, créditos en UBA sí, pero por eso te dije... ¿Uno puede invertir en UBAs? Vos podés invertir en depósitos en UBA, pero tenés una cantidad muy chiquita de depósitos colocados en UBA. O sea, no se los estimula. No se lo estimula. ¿Sabes lo que sucede, Rolando? Que el UBA viene a reemplazar la función del dinero como unidad de cuenta. No es el dólar, ahora es el UBA, pero en realidad tendría que ser el peso. No tendría que haber inflación. El gobierno se tiene que concentrar en darle valor al peso, en combatir la inflación, que es una de las funciones del Banco Central. Vos tenés un ministro de Economía hoy que tiene el 70% de su patrimonio en el extranjero y un presidente del Banco Central que tiene los principales activos de sus depósitos de ahorro en dólares también en el extranjero. La pregunta es, ¿cómo puede un ciudadano en la Argentina creer en el valor de la moneda nacional si sus principales dirigentes de la economía tienen la plata en el exterior? ¿Qué sentido común? Nosotros nos hacemos la misma pregunta. Néstor. Estamos hablando de quiénes van a pagar y quiénes no van a pagar, de si rinde o no rinde el dinero. Bueno, si hay un sector que claramente no quiere pagar impuestos, ese sector son los jueces. Y el 70% de ellos, pese a lo que se está hablando, no van a pagar impuestos. Se está hablando de que los jueces van a pagar el impuesto a la ganancia, un decreto que viene demorado. Bueno, primera noticia, van a pagar el impuesto a la ganancia solamente los jueces
jueces nuevos, es decir, lo que asuman a partir de la vigencia, de la entrada en vigencia del decreto. Al resto, a los jueces que ya son jueces, no se les va a tocar ni un centavo. Vemos la próxima placa. ¿Pero se puede hacer por decreto o hace falta una ley? No, a ver, el decreto va a ser sometido a la jurisdicción de un juez. Va a haber un juez que finalmente va a decir si esto es válido o no, y la Corte ya dijo que no es válido. Lo dijo con otra formación. Ya pasamos, ya declaró inconstitucional. Sí, Juan Pablo. Sí, es que ya pasamos justamente por lo mismo y se declaró inconstitucional hace tiempo. O sea que vos pensás que lo van a volver a declarar inconstitucional. Vos renovás la ley y si el resultado va a ser el mismo, lo único que haces es demorar que la declaren otra vez inconstitucional. Quiero volver a lo que vos decías antes de la industria del juicio. ¿Pensás que va a haber una industria del juicio a futuro si hay algo sale mal con la inflación? Con el tema de los UVA, y sí, seguro. Porque si justamente vos nunca podés terminar de pagar tu crédito, entonces te convertís en un esclavo directamente. Estás endeudado de por vida. Néstor, te interrumpí, sí. Sí, a ver, acá está el meollo de la cuestión que tiene que ver con el impuesto de ganancias de los jueces. Decíamos recién, el 30% de los juzgados de todos los fueros nacionales y federales están vacantes. Faltan 3 de cada 7, en algunos fueros 4 de cada 10 jueces no están los titulares. ¿Qué pasa? Los que van a ascender son los tipos de carrera, los secretarios. Y los secretarios hoy no pagan ganancias. Cuando asuman como jueces, sí van a pagar ganancias. ¿Cuál es la consecuencia? Van a ganar como jueces menos de lo que gana hoy como secretario. A ver, yo que no soy abogado, pero puedo jugar de abogado trucho un ratito. ¿No hay algo que se llama principio de igualdad ante la ley? Está a tiro de amparo eso. Es amparo y es cautelar. Está servida, a los 5 minutos. Es más fácil que la pelota que le pifió Juan Enrique. Tal cual. A los 5 minutos que sale el decreto habrá una acción de amparo y probablemente rápidamente haya una medida cautelar. Pero hay un tema adicional que es el que termina de complicar todo esto, lo vemos en la próxima placa. El pago de ganancias se convirtió en un tema político. La Asociación de Magistrados, que es una corporación de jueces que juega y opera activamente en materia política, a punto tal que empujó, apoyó y contribuyó a que Mauricio Macri sea presidente, está dividida en 3 listas. La lista oficialista, en cuanto diga sí, vamos a pagar ganancia, pierde el apoyo de todo el resto. Y es una corporación de poder, un grupo de poder muy fuerte. Los propios jueces están haciendo lobby ante el Poder Ejecutivo para no pagar ganancias. Cuando se dice que la justicia es independiente, lo que habría que preguntar es ¿independiente de quién? Claro, a ver, ahí, este es el mismo gobierno que se horrorizaba de justicia legítima. Bueno, no hay una gran diferencia. Cuando hablamos de pesos, cuando hablamos de los mangos, los jueces y la mayoría de la gente no tienen diferencia. No tienen diferencia, no tienen cuestiones ideológicas que los separen. Cuando hay que pagar ganancias, los jueces son unívocos. Todos dicen no. Vamos a volver un poco a la campaña, porque, claro, Cristina está calladita, entonces Vidal la quiere subir al ring y habla de ella. ¿Y por qué entonces Cristina mide tanto en la provincia? ¿Por qué entonces le va tan bien en la provincia de Buenos Aires? Yo preguntaría al revés. ¿Por qué alguien que le va tan bien no camina en la provincia? No puede hacer lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Gladys, mañana a la mañana y yo vamos a estar caminando. Si quieren que todo el mundo sepa, vamos a estar en Quilmes. Las 2. Y pueden venir. ¿Cómo alguien que le va tan bien no puede mostrar su lista? No puede venir a este programa y contestar todas las preguntas que ustedes quieran hacer. ¿Qué es lo que impide que alguien que tiene tanto apoyo de la gente no pueda recorrer y mirar a los ojos a los bonaerenses y decirles lo mismo que yo les digo, que es que al día siguiente de la elección, Gladys, Esteban, Graciela, Guillermo, no van a estar en ninguna campaña para ser presidentes, ¿eh? Teruca insiste que Cristina está bilardista. Tengo ganas de ponerme de pie, Rolo, para hablar de este tema. ¿Me puedo parar? Sí, sí, sí. Si no hace los papelones con Enrique con la pelota, sí. ¿Me podrías pasar la pelota tranquilamente? Porque vamos a hablar... Te vas a lastimar. Pásame la pelota, por favor. No, van a romper algo, déjense joder. Acá la tengo. Fractura de cadera, ¿no? Te la robo. Vamos a hablar del número 1. A ver. Vos pensás que era por Cristina, me ponía de pie. No, Cristina dijo, yo soy bilardista. Quiero ganar siempre. Y obvio, tiene razón. ¿Querés verlo? Míralo. Se fue. Matarlo, pero es un caradura. Bien voy a agarrar a Diego, gana, loco.
¡Los de Colorado son nuestros! ¡Los de Colorado son los nuestros! ¿Qué carajo me importa? ¡Pisalo! Estamos acá con los chicos y chicas reunidas que los invité a tomar con unos pastelitos y una pasta frola, unos mates. Yo mate no tomo mate cocido. Voy a prohibir el mate en la mesa que trabajo. ¿Quiere un mate, doctor? No. ¿Pero por qué, Carlos? Porque es mala educación. ¿En serio me dice? Claro. ¿Por qué no me chupa el de chupar la bombilla? ¿Y de dónde sacaste bueno, eso? Espérame, me siento Quique Wolf acá con esto, así con la pelota. Escuchame una cosa, ¿tienen otra coincidencia? ¿Ninguno de los dos toman mate? ¿Te diste cuenta? ¿Pero vos te pusiste de pie para apoyar a este señor? Este es el número uno absoluto. Porque es el de Pisalo, dice ahí, ¿viste? Hay que ganar a cualquier costa. La mamá dice, de Cristina es hincha fanática de bueno, gimnasia. eso te iba a decir, Cristina de gimnasia. Se mostró muchas veces con la camiseta. Y Ofelia, la mamá, Giselle, la hermana de Cristina, es fervorosa hincha de gimnasia. De hecho, siguen a gimnasia a todos lados. Bueno, pero Cristina se no toma calificó mate. bilardista. No, y tampoco toma mate. Y recordemos que Cristina nunca perdió una elección. No sé si será o no la excepción ahora el 13 de agosto. Pero dijo que ella gana a toda costa como el gran doctor, como Bilardo. ¿Pensás que hay un perdón al kirchnerismo para estas elecciones? Yo no lo diría así. Lo que yo creo que hay una creciente adhesión a una propuesta política electoral que hizo Cristina y que la expresó el 20 de junio en la cancha de Arsenal. Me parece que se conjugan una cantidad de cuestiones, ¿no? Se conjugan que en general, viste que el tiempo, no siempre, pero el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Y yo creo que después de este año y medio de política económica claramente agresiva contra los sectores populares, hay una revalorización de los sectores populares de lo que sucedió durante los 12 años de gestión de Néstor y Cristina. Hay bronca en muchísimos sectores de la sociedad. No hay sector de la sociedad argentina, o hay muy pocos sectores de la sociedad argentina que no se encuentran claramente afectados. Y sin duda que la expresión política más nítidamente opositora a este modelo económico neoliberal es Unidad Ciudadana, y Unidad Ciudadana, el liderazgo es el liderazgo de Cristina. A ver, Rossi, también es cierto que en este reacomodamiento de los porotos, Cristina ofrece una versión edulcorada, descafeinada. No es la misma Cristina de cuando era presidenta. Pero yo creo, hay dos cuestiones que yo quiero decir. Recuerden la campaña del 2011 de Cristina. La campaña del 2011 que Cristina la lleva con el 54% a ganar las elecciones, el cierre, que me acuerdo que fue acá en el Teatro Coliseo, fue también con historias de vida de distintos actores y distintos sectores de la sociedad. Después está claro que... Pero hablaba casi todos los días, Rossi. Usted lo recuerda, hablaba casi todos los días. No, las cadenas son del tramo final. Sí, las cadenas sí. Ustedes son como la gata Flora, viejo. Antes porque hablaban todos los días y ahora porque no hablan. Boga porque boga y boga porque no boga. Por eso nos dedicamos. Entonces, claro, ¿viste? Antes porque hablaban todos los días y ahora están enojados porque no hablan. ¿A qué nos dedicamos? A romper los huevos, sí. ¿Qué querés que te lo diga? Yo no estoy enojado. No, pero digo claramente, me parece que hay una decisión política de tratar de retirar expresiones de los candidatos para visibilizar las historias de vida de una cantidad de argentinos que se expresan, como hizo ayer con los científicos. Como todo en esta época. Entonces, ¿de qué manera vos lográs con un gobierno que no quiere discutir de nada? Porque el gobierno no quiere discutir de nada. De lo que le pasa a la gente, el gobierno no quiere discutir. Entonces, ¿cómo lográs para que el gobierno debata? ¿Iría un debate? ¿Iría un debate, Cristina, o no? No sé si Cristina iría a un debate. De hecho, hoy trascendió el manual de Cambiemos de Durán Barba. Dice, no hay que discutir nada. Discutir sobre determinados temas no tiene que ver solamente con el debate en términos físicos de uno contra otro en un set de televisión. Tiene que ver cuáles son los ejes de la política que se debata. ¿Por qué el gobierno nacional no habla de ciencia y tecnología? ¿Por qué no habla cómo vamos a hacer para que la gente llegue a fin de mes? ¿Por qué no habla cómo se genera laburo en la Argentina, los que los perdieron y los que vivían de changa? ¿Por qué no dice cómo va a ser para que los comercios sigan abiertos? ¿Por qué no dice cómo va a proteger a la industria? De todas estas cosas el gobierno no habla. Habla de cualquier cosa. Cristina no respondió ninguna pregunta. Vidal dice, Cristina no recorre. Vive en una base militar y anda en helicóptero, Vidal. Y dice que Cristina no sale a la calle. ¿Vos te das cuenta lo que se está planteando? Entonces, yendo a la pregunta, ¿por qué esta mirada? Bueno, la idea que nosotros tenemos es que las distintas historias de los distintos sectores sociales de la Argentina se visibilicen en la campaña
y que todos se sientan interpelados por esas historias y que digan cómo lo van a resolver. Ahora quiero que vean esto porque durante la campaña electoral se acentuó una tendencia a sacarse de encima, de parte del gobierno, a algunos personajes molestos, que algunos los quisieron tirar por la ventana. El gobierno de Mauricio Macri, con todos sus referentes políticos, plantea que ellos son el cambio versus las mafias, representadas en la política por los casos de corrupción del kirchnerismo. Debido, usted termina preso. Y yo voy a hacer que usted cumpla todo el periodo de la ley. Te hacen el libreto y bueno, la justicia lamentablemente en algunos sectores lo toman muy cejadamente, fundamentalmente la diputada Carrió. Usted va a estar por lo menos 30 años preso. Se lo aseguro. Los críticos sostienen que el gobierno esquiva los temas económicos porque ahí no le va bien y por eso apunta todos los cañones a los temas judiciales. Tenemos una procuradora que se ha dedicado a crear cortinas de humo para que se investigue al director de la AFI, que en ese momento era un ciudadano brasilero y que no tenía ninguna relación con el gobierno argentino, o a otras empresas, cuando lo que estamos acá hablando es, hay una empresa que confesó haber pagado y hoy todavía no sabemos a quién le pagó. Una de las últimas batallas fue el intento de expulsión del diputado Julio De Vido del Congreso por las numerosas causas de corrupción que tiene en su contra. Yo reconozco, sí, al señor De Vido la mayor obediencia debida al expresidente Kirchner. Fue el cajero. Jamás me amparé en mis fueros parlamentarios, eso lo puede atestiguar la presidencia de la Cámara. Y la culpa no es de Cambiemos si es débil. La responsabilidad la tiene también aquella parte del pueblo de la nación que sabiendo que le roban vota a ladrones. Con todo lo que se habló y rosqueó en la Cámara, los votos no fueron suficientes para echar a De Vido y por ahora sigue como diputado. La que se encarga probablemente de difamarnos, de calumniarnos, de acusarnos de delitos que no cometimos, en parte como en este caso porque no pudimos haberlo cometido porque fácticamente no interveníamos en esa operación. La otra pelea es contra la procuradora Gils Carbó, que está acusada por el gobierno de ser la militante K que protege desde la justicia a los corruptos. ¿Todavía Gils Carbó es una fanática del gobierno anterior? Por supuesto, claramente. Fue designada en ese lugar para encubrir y proteger, por eso, la denuncia de Lilita por encubrimiento ante Casanelo, con Casanelo, que fue una de sus brazos ejecutores, ¿no?, dentro del gobierno. Gils Carbó tiene incluso denuncias en su contra, pero igual que De Vido, está logrando mantenerse en su cargo. Hay terribles presiones políticas, esta liviandad de los argumentos, la sospecha de la cochera, del auditorio, que yo armé la compra para llevarme 13.000 pesos después de toda una carrera que fue examinada. Imagínense con la lupa que me examinaron los senadores, las organizaciones sociales, el público. Y por último, la madre de todas las batallas es la que tienen el juez Claudio Bonadío con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una es la causa Otesur, otra es la causa Los Sauces. Son las dos sociedades de la familia Kirchner que se utilizan para que Lázaro Báez les devuelva la plata. Claramente es un circuito de retorno. A quien lo benefició con obras públicas, les devuelve con el formato alquiler de habitaciones en el hotel en la sociedad Otesur y alquiler de inmuebles en la sociedad Los Sauces. Con Ricardo Jaime y José López ya alojados en la cárcel de Ezeiza, ¿quién es el próximo kirchnerista que pueda ir preso? Bueno, así están las cosas. A ver, hay que distinguir diferentes niveles. Por un lado están los casos que van a la justicia, como los casos de De Vido, porque es una investigación de si hubo o no corrupción durante su gestión. Pero hay otros casos que tienen que ver no con casos de corrupción, sino con molestia. En el caso de la procuradora Gils Carbó, se la acusa de ser un personaje político y cuando en verdad en la provincia de Buenos Aires el gobierno de Cambiemos está haciendo lo mismo porque puso como procurador a Contegrán, que sí era un hombre de la política, que no venía de hacer carrera en la fiscalía. Entonces, si es político propio es bueno, si es sospecha de que está ideologizado, pero de los otros es malo. La vara no es la misma. El otro caso interesante es el Pedro Vizcaya, quien tenemos acá. O sea que él tiene acuerdo del Senado y fue echado por decreto cuando lo que se estaba, lo que merecía, digamos, lo echan por indisciplina o por hablar, ¿no? Digamos, es indisciplina. ¿Cuál es la indisciplina que te atribuyen? Todavía no ¿El delito de opinión? ¿Cuál es? Todavía no la pude averiguar. Hasta ahora lo que vi y pude
Experimentar fue una situación de un delito de opinión llevado adelante por un comité de censura política. El Senado se transformó en un comité de censura política. ¿Pero hubo una votación sobre vos? Hubo una votación donde los senadores y diputados del oficialismo aconsejaron removerme y donde los senadores del justicialismo, Abal Medina Aguilar, aconsejaron que yo permanezca en el cargo, porque entendieron que no había motivos ni hechos para dar lugar a una causal. Es muy grave la interferencia del Poder Ejecutivo en el Banco Central, sobre todo una gestión que levantó las banderas de la independencia del Banco Central como nunca antes se habían levantado. Entonces, quienes más levantaron estas banderas son quienes han pisoteado la independencia en el Banco Central respecto del único director independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Económico, que es lo más importante. O sea que la independencia del Banco Central sirve en función de la doctrina económica que profese cada uno. Y de los intereses que maneja en este caso, bueno... Pero también el kirchnerismo lo echó Redrado. Redrado salió del Banco Central porque incumplió un decreto de necesidad de urgencia y además porque tenía, insisto, un decreto de necesidad de urgencia tiene rango legal y los funcionarios públicos tenemos la obligación de cumplir la ley. Y además hay un estándar de obligación en la Carta Orgánica que dice que el presidente del Banco Central lleva adelante la representación legal y además la coordinación de políticas con el Poder Ejecutivo. Y acá claramente había una incompatibilidad, había un conflicto claro entre el Poder Ejecutivo. Además fue con acuerdo con el Congreso. Marcos Peña, la separación de Redrado fue con acuerdo del Congreso. Hay un mecanismo que es el que autoriza el desplazamiento del presidente del Banco Central. Que él se atrincheró después. No. Cuando fue la opinión del Congreso, porque después se genera un amparo de la jueza Sarmiento. Es una comisión de 5. El vicepresidente de la Nación, que en ese momento era Julio Cobos, los presidentes de ambas cámaras, de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de ambas cámaras. Como los dos presidentes de la comisión del Senado no estaban designados, la comisión funcionó con 3. Uno de ellos era Alfonso Pratgay, el otro era Gustavo Marconato, ambos dos después funcionarios de Cambiemos. Julio Cobos, funcionario ya en ese momento opositor al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ahora diputado nacional o senador. Senador también, parte de la Alianza Cambiemos. Ellos 3 dictaminaron que Redrado se tenía que ir del Banco Central. No, pero además hay dictámenes de la Procuración del Tesoro y del Banco Central que obligan al directorio del Banco Central a cumplir los decretos de necesidad de urgencia bajo sanción de ser removidos por incumplimiento de deberes. Yo he pasado por una situación similar a esta. Sí. Digo, pasé en el Banco Central por una situación similar donde tuve que decidir si votaba a favor o en contra de un DNU. Y bueno, tuve que respetar el DNU y es parte del juego de la institucionalidad respetar un decreto de necesidad de urgencia porque tiene rango legal. Entonces, son casos bien distintos y además los directores no tienen derecho de veto en el directorio, tienen derecho de voto. Entonces, lo que han hecho en este caso... ¿Los directores tienen que ser economistas? No tienen que ser. De hecho, yo no soy economista. Claro, yo exacto, soy eso le quería preguntar. Usted es abogado penalista, ¿no? Sí. Porque y hay abogados en el directorio actual también. Está bien si lo pregunto porque Marcos Peña dio a entender que usted no era idóneo porque era abogado. Esto es lo que dijo Marcos Peña. Tiene que leer la Constitución Nacional. Yo ya lo he repetido varias veces. Es el jefe de gabinete. Es quien firma los decretos. Es realmente preocupante que en este país el presidente de la Nación diga cosas tan distintas como que a mí me han retirado del banco por mala conducta o por falta de idoneidad. Él firmó un decreto diciendo mala conducta. Después habló de falta de idoneidad. Y el jefe de gabinete es lo mismo. Tienen que aprender la Constitución. Lean la Constitución. Es muy importante que el presidente de la Nación conozca esto. Porque es lo que dice Agustín Rossi. Esto es persecución política. La Convención Interamericana de Derechos Humanos establece la garantía de protección frente a la libertad de opinión y pensamiento. Lo que han hecho es un claro acto de persecución política e ideológica. Hay dos medidas de medir la seguridad jurídica, porque se le criticaba mucho al kirchnerismo, la falta de seguridad jurídica, pero Cambiemos tiene otra vara para la seguridad jurídica. Yo en esto creo que lamentablemente es un estándar de todos los gobiernos que hemos tenido en este país. Digo, la seguridad jurídica en Argentina no existe. Se hace a medida, decimos. Y lamentablemente yo veo que
no importan cuál es la bandera política del gobierno, eso es una constante. Lamentablemente. ¿A ustedes les cabe también eso? Me parece que es un latiguillo que a veces se utiliza. Lo que sí creo que hay normas que no se pueden romper. Digo, el caso de Vizcay, el caso de Gil Carbó, el caso de utilizar una mayoría circunstancial como para tratar de sacar a un diputado, yo no lo voy a defender a debido, pero digo, este mismo Congreso que lo quiso echar fue el que le aceptó el pliego. Cuando ingresó. El gobierno que usted integró no respetó al procurador Sosa, recuerdo también. Es un dato importante. Ese era el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Vamos a dejarlo en claro. Y además lo nombró presidente de la Comisión de Energía. Muchachos, Entonces, les agradezco mucho el debate. Bueno, Muchísimas gracias por venir. Gracias. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. La Fiesta Nacional de la Nieve es el evento más tradicional de San Carlos de Bariloche, que convoca a residentes y turistas alrededor de uno de los atractivos principales de la región, la nieve en un marco de belleza natural inmejorable. Este evento es motivo de encuentro entre lo tradicional y lo turístico de la ciudad. Y en esta edición se busca en particular posicionar a Bariloche como referente del producto nieve en Latinoamérica. Todos los años convoca a más de 20.000 personas, entre turistas y residentes, que disfrutan de una nutrida agenda de actividades. Organiza la Comisión Especial de Festejos junto a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro, Gobierno Nacional y Emprotur. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.